Pastor Sergio es uno de los pastores de la Iglesia del Pueblo en Chicago. Es un hermano que amo, admiro mucho. Un pastor que ha estado muy pendiente de lo que Dios está haciendo en Gracia sobre Gracia. Y cuando fue invitado a dirigir la adoración en la conferencia de la coalición, me escribió y logramos que hoy estuviera con nosotros. Así que, Pastor Sergio, Rosita, gracias por acompañarnos hoy. Nos honran con su visita, estamos deseosos de aprender de lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Así que si puedes subir, yo quiero orar por ti y darte gracias, mi querido hermano, por estar acá con nosotros. Así que déjame orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por darnos esta bendición. Estamos aquí, Dios, para aprender de ti. Estamos hambrientos, sedientos, necesitados de que tú nos hables, Señor. Te doy gracias, Padre, por el pastor Sergio, por Rosita. Gracias, Dios, por poner en su corazón el que estuvieran hoy aquí con nosotros. Gracias por la iglesia del pueblo que le ha otorgado un día más para estar con nosotros. Sé con ellos mientras que ellos se reúnen. Sé con nosotros ahora, Padre. Dirígelo. Recuérdale lo que tú has puesto en su corazón y lo que tú has revelado en tu palabra poderosa. Y que hoy todos salgamos edificados, exhortados, con un deseo mayor por desear más a Cristo. Gracias te damos, Señor. Te entregamos el tiempo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar otra vez. Regrésale el cassette para los que se acuerdan de los 80s y los 90s. Buenos días, iglesia. Una bendición poder estar acá con ustedes. Como pastor Michael decía, mi esposa Rosita y yo estamos visitando, vinimos para la conferencia de Coalición por el Evangelio y teníamos ya mucho tiempo deseando ver con nuestros propios ojos, porque escuchábamos lo que yo estaba haciendo acá en Gracia sobre Gracia, pero como bien dijo el pastor Michael, el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene su tiempo. Reciban un saludo de la Iglesia del Pueblo, allá a las afueras de Chicago, donde tenemos una comunidad linda de latinos que están viviendo allá, sirviendo al Señor, haciendo iglesia, encontrando comunidad, queriendo ser luz en medio donde el Señor nos ha puesto. Y, y del equipo pastoral y todos los que estamos allá. Por la gracia del Señor tenemos ya casi cerca de 20 años allá en Iglesia del Pueblo y el Señor nos ha permitido ver fruto. Tú sabes, la iglesia, la palabra del Señor, Jesús mismo dijo que la iglesia, su novia, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que esa es una seguridad, es una promesa en la cual tú puedes descansar, que la iglesia es del Señor y nosotros seguimos su llamado, donde sea que Él nos tenga, nos lleve y nos permita seguir creciendo. Mi esposo y yo estamos casados ya por 31 años. El Señor nos ha dado 2 hijos varones, Gabriel Sebastián de 26 años, él está soltero todavía, estamos orando por él, el Señor haga una obra. Nuestro hijo menor Daniel Lorenzo, que tiene 25 y se casó el año pasado, apenas tiene menos de un año de casado. El Señor ahora entonces nos ha regalado una hija a través de nuestro hijo Daniel, ella es Keila, y ellos hasta muy recientemente estaban en Chicago. Ellos se conocieron en Louisville, Kentucky, cuando fueron a estudiar y se casaron, como les digo, el año pasado. Um, y fue muy interesante para mí cuando Pastor Michael me cuenta que están en tiempo de transición, porque nosotros mismos estamos en tiempo de transición. Cuando nuestro hijo se casa con Keila, se mudan a Chicago para vivir allá, servir allá, estar en la iglesia, servir. Y de pronto, hace un par de semanas, bueno, ya nos estaban contando que se estaban abriendo unas oportunidades para regresar a Kentucky. Y oraron y decidieron que el Señor les estaba llamando para Kentucky. Entonces nosotros nos despedimos de ellos ahora, porque ahora que regresamos ya no están, ya se fueron. Y tú sabes lo que es ese tiempo agridulce, de saber que dejas algo atrás, pero que no te puedes quedar atrás, porque el Señor te llama a lo que tiene delante. Y uno tiene que mirar hacia adelante y confiar en el Señor, aunque le duele. Como tienen poco de casados, todavía no tenemos nietos. Mi esposo y yo decíamos, no sabríamos cómo nos hubiéramos sentido si hubiera nietos en medio de la despedida. Pero bueno, el Señor sabe. Sabes que yo me presto a pensar en esto. Tiempos de crecimiento son tiempos incómodos. Son tiempos incómodos. Las que han sido madres o que son madres, ¿cuál es el trimestre más duro para el embarazo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Los primeros 3 meses. El primero y el tercero. Cuando empieza y cuando ya se va a terminar la cosa.
La transición, ¿verdad? Cuando empezó la cosa y cuando ya está por terminar. Otras dicen los tres, los tres, los cuatro. Pero mira que cómo el cuerpo, al adaptarse a esta transición, a este cambio, empieza. Y mira, los que tenemos hijos, yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños y cuando estaban bebés y cuando les empiezan a salir los dientes, ¿qué hacen? Lloran un montón porque están creciendo. Y luego llegan a una etapa en la preadolescencia donde empiezan a crecer y estirarse. Te ha tocado que les duele el cuerpo y que les duele el cuerpo, están creciendo. El crecimiento duele. Es incómodo. Jesús mismo lo dijo en Juan 15, que quiere que demos fruto, hablando de la vid que dé fruto, y aquello que no esté dando fruto hay que ser podado. Y tú sabes que cuando tú podas, los que les gusta la jardinería, eso no fue un don que el Señor nos concedió, pero los que les gusta la jardinería, tú sabes que para que algo crezca tienes que podarlo, ¿verdad? Para que vaya a crecer más. Pero el podar duele también. Iglesia, tiempos de transición son tiempos incómodos, dolorosos. A veces no discernimos y creemos que porque estamos pasando en medio de dolor y en medio de incomodidad, que las cosas no están bien. Pero en realidad, la incomodidad y ese dolor es porque las cosas están bien y estamos creciendo. No se trata de eso mi mensaje, pero simplemente se los dejo ahí. No sé por qué el Señor lo puso ahí. Pero bueno, vamos a la escritura, Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 3 al 10. Y cuando estaba orando para tener una palabra del Señor, el Señor puso esta palabra en mi corazón. En la epístola de los Romanos, que todos sabemos es una epístola donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe el Evangelio de manera maravillosa. Estamos casi al final de la carta, cuando él ya ha dado todo su argumento sobre el Evangelio, y entonces ahora va a empezar a hablar de cómo se ve este Evangelio en la vida de la gente y en la vida de la iglesia, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Romanos capítulo 12, versos 3 al 10. ¿Estás ahí conmigo? Permíteme leerlo. Dice la palabra del Señor. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Verso 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Esa es la palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Padre, yo oro que ahora al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a todos los que estamos aquí. A mí, Señor, a decir solamente lo que tú quieras que yo diga. Y a tu iglesia, Señor, a recibir con corazones abiertos lo que tú quieres que cada uno recibamos individualmente, como lo dice el texto, pero también en comunidad. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Nuestra iglesia, un tiempo atrás, estuvimos en una serie de sermones donde le orábamos al Señor que nos permitiera ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia fiel, una iglesia fructífera. Y es en medio de ese tiempo donde meditábamos en eso que vienen reflexiones como las que les hacía hace rato. Cuando estamos creciendo hay incomodidad, pero Dios nos lleva ahí.
Dios nos lleva ahí, Él nos lleva de su mano, su promesa está de que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y en medio de ese tiempo de estudiar eso, este pasaje sale como un pasaje que nos habla de que Dios nos ha llamado a vivir en medio de una comunidad. La iglesia es una comunidad. Y yo le llamaría más que eso, una comunidad de gracia. Y ese es el título de mi mensaje hoy, la comunidad de la gracia. La comunidad de gracia a la que Dios nos ha llamado. Yo quisiera abordar este texto haciéndole 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa la comunidad de Dios? La segunda pregunta es, ¿qué nos recuerda la comunidad de Dios o la comunidad de la gracia? Y número 3, ¿a qué nos apunta esta comunidad de la gracia? ¿Qué es aquello que nos apunta? Mira, no tenemos que abundar mucho y no tenemos que mirar muy lejos para darnos cuenta que vivimos en una cultura que está obsesionada con el individualismo. Donde sea que tú veas, todo el mensaje de la cultura hoy en día es que la primera persona más importante en este mundo eres tú. Y tú tienes que amarte a ti mismo y que antes que nada, mira, el mundo está enseñando esto, porque así es como el enemigo enseña. El enemigo enseña no solamente mentiras, pero medias verdades. Y esas son más difíciles de captar. Por ejemplo, ámate a ti mismo. Y entonces uno dice, bueno, pero eso lo dijo Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarse a uno mismo no es malo. Y claro que no es malo. El problema es este. El problema es cuando el mundo te dice, la razón por la cual tú estás como estás es porque no te amas lo suficiente. Tienes que amarte más para que entonces puedas amar a los demás mejor y puedas amar a Dios más. Y yo diría, espérate tantito. Ese no es el orden que dio Jesús. Jesús dijo que debemos amar a Dios para luego amar a nuestro prójimo, para amarnos a quién al final. A mí mismo. Amar al prójimo como a mí mismo. Mira, yo no creo, la verdad, y esta es mi convicción, yo no creo que nuestro problema está en que no nos sabemos amar a nosotros mismos. Al contrario, yo creo que nosotros nos amamos demasiado. Demasiado. Nos amamos demasiado. Y no sabemos amar a los demás como Dios quiere que los amemos. Y entonces cuando nosotros vemos esta era de individualismo en la cual vivimos, donde la cultura te dice que tú tienes que vivir para ti mismo, nos damos cuenta que la cultura, la sociedad, el mundo también busca vivir en comunidad. La otra vez estaba leyendo de una asociación en Europa, en Inglaterra, donde la gente decía, acá todos somos agnósticos, nadie creía en Dios, pero queremos tener una iglesia sin Dios. Lo que ellos querían era tener un tiempo donde se reúna la gente, tengan comunidad, tengan amistad, tengan compañerismo, hagan actividades sociales para los demás, ayuden, canten, pero no haya un Dios. Entonces digo, mira, qué convenientes ellos, ¿verdad? Porque si el creador de la comunidad es Dios, porque recuerda, la idea de la comunidad sale de Dios mismo. Dios mismo es un Dios trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entre ellos hay una comunión que nuestra mente humana no alcanza a comprender. Solamente entendemos lo que la palabra nos revela en cuanto a eso. Pero la idea de la comunidad sale de Dios mismo, de su misma naturaleza y persona, como un Dios trinitario. Nos ha hecho a nosotros seres humanos, seres no solamente con la capacidad de tener comunidad, pero con un anhelo de comunidad. Por eso el mundo busca comunidad, aunque no quieran a Dios. Dice, saquemos a Dios de la ecuación, pero quedemos con la comunidad. Pero no funciona así. Porque el mundo, la comunidad que busca el mundo, es una comunidad que se basa muchas veces solo en el activismo. El activismo es lo que los une. Vamos a luchar por tal causa social o aquella otra causa social y esto nos va a unificar. Y mira, tan pronto en las comunidades que luchan por activismo salen personas con diferentes tendencias activistas, ahí se divide la comunidad. Se pelean unos con otros. El mundo busca hoy hacer comunidad muchas veces a través solamente del entretenimiento. Aquello que nos entretiene es lo que nos une. Y uno ve mucha comunidad de eso. Mira, cuando juegan el equipo de la selección de tu país, todo el mundo está unido, supuestamente, porque gane tu selección. Pero, ¿sabes cuando se empiezan a desunir?
cuando pierden. Sí. Entonces les empiezan a decir de cosas y empiezan a decir que porque hicieron al entrenador este o aquel. Nosotros nos gusta buscar comunidad cuando nos conviene. Mira que el mundo está buscando comunidad, pero solamente como medio de promoción. Mira, las redes sociales, de lo que más habla cada uno en las redes sociales es de quién, de sí mismo. Tú tratas de conectar, pero en realidad no es conectar, es promoverte. Es promoverte. Ah, porque este mundo lo que quiere fomentar es, el mundo cree que la comunidad es una excusa para yo expresar mi individualismo. El mundo solamente quiere que tú pienses en ti y al último en ti. Y nosotros hemos visto los estragos que esto está haciendo. Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, creo que la tecnología es un regalo que Dios nos ha dado para poder seguirnos comunicando y poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero aún en medio de ese regalo que Dios nos ha dado, sabemos cómo el corazón humano empieza a torcer lo mismo que Dios nos ha dado. Y ahora que somos una sociedad tan avanzada tecnológicamente, estamos más conectados que antes, pero nos sentimos más solos que nunca. Y lo estamos viendo en las sociedades que ya están más desarrolladas tecnológicamente, hay epidemia de soledad. La gente que más conectada está en el mundo. Los países asiáticos, de donde ya viene la mayoría de toda la mejor tecnología y que están conectados todo el tiempo, la generación actual joven están enfrentando epidemias de soledad. ¿Y sabes por qué? Porque lo que está haciendo la tecnología es darme esta ilusión de que yo puedo conectarme con todo el mundo, pero solo, individualmente. Entonces, alimenta, primero, me da la ilusión de que, porque como yo tengo un anhelo de comunidad, todos lo tenemos, todos los seres humanos tenemos un anhelo por comunidad, yo lo estoy buscando y creo que esto me lo va a dar. Pero la realidad es que estoy solo, desconectado de todos. Puedo tener gente ahí y ni siquiera interactuar porque quiero, aparentemente, conectar con todo esto. Y me siento solo. Me siento solo, más solo que nunca. La comunidad a la manera de Dios siempre va a ser ir en contra de este individualismo. La comunidad a la manera de Dios es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos florecer de la manera que Dios quiere que florezcamos. La iglesia es idea de Dios. Y la comunidad de Dios, la comunidad de gracia, siempre, escúchame bien iglesia, la comunidad de gracia siempre va a ser contracultural. Siempre. Y de hecho, así comienza Pablo este capítulo. No leímos sus versículos, pero el capítulo 12 comienza diciendo, hermano, yo ruego por medio de la misericordia de Dios, en los capítulos del 1 al 11, él ya presentó todo el argumento del evangelio de Dios que nos dio, nos trajo salvación. Y en el 12, cuando él comienza a hablar de cómo se vive esto, él dice, mis hermanos, yo les ruego que presenten sus cuerpos al Señor como sacrificios, como ofrendas vivas. Y luego dice que no se conformen a la mentalidad de este mundo. Ustedes no sigan, no vivan como vive el mundo. Ustedes están llamados a vivir de manera diferente, contraculturalmente. El mundo va a dictarte que la comunidad se vive de esta manera. Tú aprende de Dios que la comunidad se vive de esta manera. Y eso es lo que yo quisiera que viniéramos y de lo cual abordáramos este pasaje. La primera pregunta, ¿qué significa entonces esta comunidad de gracia? ¿Qué significa la comunidad de Dios? Mira, simplemente buscando en el diccionario la definición de la palabra comunidad. Comunidad significa conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades o objetivos comunes. Y es que la palabra en español es muy fácil de entender, comunidad, común, unidad. Es las cosas que tenemos en común y que nos unen. Romanos 12, verso 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, aquí vamos a empezar viendo qué es lo que tenemos en común. Y el apóstol Pablo lo va a empezar a decir. Como dice ahí en la primera frase del verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Dice, lo que nosotros tenemos en común es que hemos recibido gracia.
Pero mira, esto es bien interesante. Este pasaje habla de comunidad, pero comienza hablando en singular. Presta atención cómo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. No dice nos ha sido dada. Él va a llegar a eso, pero él comienza hablando de él. Me ha sido dada, y mira lo que dice ahora. Digo, ¿a quién? A cada uno de ustedes. Entonces tú puedes decir, espérate, yo pensé que el individualismo estaba mal. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando a los individuos? Bueno, yo primero, el que nosotros entendamos que la fe que tiene que abrazar en el Señor Jesús comienza siendo una fe personal o individual. Eso no es lo mismo que individualismo. Individualismo significa que nada importa, solamente yo. Lo que Pablo va a hacer aquí, y el énfasis que va a hacer aquí, es que la fe, antes que nada, tiene que ser una fe personal. Una fe personal. Y él dice que la consecuencia natural de nosotros recibir este mensaje de gracia, en virtud de la gracia que me ha sido dada, él está hablando en individual, en singular, porque él la recibió. Ahora les dice a cada uno de ustedes, a cada uno otra vez, en singular, esta comunidad de gracia es una comunidad que cuando tú recibes la invitación, cuando tú recibes el llamado a ser parte de esta comunidad, que solamente lo puede dar el Espíritu Santo cuando abre tus ojos a entender el Evangelio, esa es una invitación personal. Tú no puedes, si tú eres parte de la iglesia, tú no puedes decir, yo estoy aquí por la fe de mi esposa. Bueno, quizá ella tuvo fe y oró para que tú vinieras a salvación, pero la fe que tú tienes en Jesús debe ser tu fe. Tú no puedes estar esperando que alguien tenga fe por ti. Nadie puede tener fe por ti. Tú no puedes decir, bueno, yo creo en Jesús. Bueno, tú eres de la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, porque me llevan. Y está bien que vengas. Y si hay alguien aquí que nos está visitando y que todavía no ha dado ese paso o no ha reconocido en su corazón, Jesucristo es mi Señor, y hago esta confesión y declaración de fe, está bien. Tú puedes hacer todas las preguntas que quieras. Para eso estamos aquí también, para seguir proclamando de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero la iglesia es el grupo de personas que han recibido esta invitación del Espíritu Santo a creer en Jesús. Y entonces abrazan la fe en Jesucristo, dicen Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y esa fe personal, que también es una fe exclusiva, es una fe solamente en Jesús. Creer que solamente Cristo salva y que la salvación no es por obras, es por gracia, es teniendo nuestra fe y poniendo nuestra fe solamente en Él. Mira, hay una verdad también, la Biblia dice que nosotros, sobre todo los que tenemos familia, estamos bajo la promesa del Señor. Hay una promesa sobre aquellos que creen, de su familia, pero lo que yo quiero acentuar es esto. Tú no puedes decir que tu fe es una fe colectiva. La fe de la iglesia es una fe personal que nos lleva a vivir en comunidad. El mundo tiene sus valores al revés. Acuérdate, el mundo siempre va a tener sus valores al revés. Los valores del mundo es que la fe del mundo o las creencias del mundo son creencias colectivas. Todos las abrazan. Y si tú no crees lo que ellos te dicen que debes de creer, ¿qué haces? Te cancelan. Entonces la fe, entre comillas, del mundo es una fe colectiva, pero que ellos la viven en completo individualismo. Y la iglesia es contracultural porque es todo lo contrario. La iglesia es una fe personal. Otra vez, tú no puedes ser salvo porque alguien más tenga fe. Tú necesitas poner tu fe en Cristo. Y tú necesitas confesar que Cristo es tu Señor y Salvador. A lo mejor tu papá y tu mamá te llevan a la iglesia. Es como a veces cuando yo le pregunto a la gente que estoy conociendo, ¿y tú cuánto tiempo tienes de ser creyente? No, yo toda mi vida, desde que nací en la iglesia. Y yo digo, esa pregunta, esa respuesta como que me da sospechas, porque ¿quién puede decir que es cristiano toda la vida? Quizá fuiste a la iglesia toda la vida, pero decir que tú confesaste a Jesús toda la vida, o sea, saliste del vientre y dijiste, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, ahí con el doctor. Nadie puede hacer eso. Tú llegas a un entendimiento y una conciencia de decir, yo soy pecador, necesito a Cristo que me salve.
Y si tú nunca has hecho eso, aunque tengas 20 años en la iglesia, tú eres un amigo de la iglesia, pero tú no eres parte de la comunidad de la gracia. Tú necesitas esa fe. Es una fe que se abraza personalmente, que te lleva a vivir en comunidad. Porque no hay otra manera de vivir esa fe en Cristo si no es a través de comunidad. La recibes personalmente, es una confesión personal, pero luego que se manifiesta en comunidad. Y luego sigue la segunda parte del verso 3, cuando después que dice, les digo a cada uno de ustedes, ¿qué les dice? Que no piense de sí mismo, sigue entonces apelando ahora al individuo, pero ahora para enseñar la mala manera en que nosotros pensamos en sí mismo, que no piense en sí mismo más de lo que debe de pensar, ahí está el individualismo del mundo, sino que piense, ¿cómo dice ahí? Con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces la pregunta es, ¿cómo es ese buen juicio? ¿Cómo puedo pensar de mí con un buen juicio? Bueno, eso es lo que el Evangelio hace. Y es lo que Pablo está tratando de explicarle a la comunidad de los romanos, a la comunidad de gracia, a la iglesia que está en Roma. Lo que él está tratando de decir es que el Evangelio es el que nos pone en nuestro lugar. El Evangelio es el que me enseña a ver a Dios de la manera que yo debo de ver a Dios. El Evangelio me enseña a verme a mí de la manera que yo me debo de ver a mí. Y el Evangelio me enseña a ver a mi prójimo de la manera que yo debo ver a mi prójimo. Y a ver a mis hermanos de la manera que debo de ver a mis hermanos. Que hay una diferencia entre cómo vemos al prójimo y cómo vemos a los hermanos. Todos son creados a imagen de Dios, pero unos son mis hermanos y otros todavía no son mis hermanos. Y oramos para que el Señor les salve y puedan venir a ser nuestros hermanos también. Delante de Dios, entonces el Evangelio me enseña que delante de Dios yo estaba muerto en mi pecado y ahora por la gracia de Cristo Jesús soy justificado y mi vida se vive para la gloria de Dios. Delante de los demás, el Evangelio me enseña a ver a los demás con el mismo valor, con la misma dignidad delante de Dios, con la misma necesidad de Dios, para que entonces yo pueda usar mis dones y servirles a todos ellos. Todo eso me enseña el Evangelio. Es la manera que yo me puedo ver a mí mismo con un buen juicio. Pablo diciéndole algo parecido, pero ahora a los filipenses. A los filipenses les dice algo así en Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate que dice como más importante. No dice que el otro es más importante, pero dice que tú en tu corazón debes de considerarlo como si fuera más importante que a sí mismo, precisamente para aplastar ese virus del individualismo, no buscando cada uno sus propios intereses. Ahí está lo que te habla el mundo. Piensa en ti, no pienses en nadie. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien que dice los intereses de los demás. Esta es la comunidad de la gracia, donde tú y yo aprendemos a reentrenar nuestro corazón, porque nosotros ya nacimos así, pensando solamente en mí, que es una de las primeras palabras que dicen los niños. Mira, están bebitos, 1 año, ¿y qué dicen? Mío, mío, mío. Y tú le dices, comparte, comparte. ¿Y qué dice? Mío, mío. Que ya lo trae. Mira, nomás tienes que ver a un niño para darte cuenta de cómo venimos todos en el corazón. Pero el Evangelio es el que me trae ese buen juicio. Por eso yo necesito conocer las riquezas del Evangelio de Cristo Jesús. Porque entonces me enseña a verme a mí con buen juicio, ver a mi prójimo con buen juicio, ver a mis hermanos con buen juicio y ver a mi Padre Celestial de una manera correcta, con un buen juicio. Mira, yo quiero hacer 5 frases que nos enseñan a vernos a nosotros con buen juicio. Y quisiera que se las compartieras. Si tienes una persona a tu izquierda, a tu derecha, si es tu familiar, si es tu cónyuge, tú dile esto. Observación número 1, frase número 1. Voltea con alguien y dile, tú no eres más importante que yo. Yo sé que los va a poner incómodos, pero no, en serio, díselo. Mira, algunos están como... Algunos lo dijeron muy fácil, no les tuve que decir 2 veces, rapidito. Frase número 1, tú no eres más importante que yo. Frase número 2,
Yo no soy más importante que tú. Ah, esa les va a costar más. Yo no soy. No soy. No digan yo soy más. No. Yo no soy más importante que tú. Frase número 3. Frase número 3. Tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. A esa ya les gustó a todos. Frase número 4. Todos somos importantes para Dios. Ah, ok. Y frase número 5. Jesús es el más importante de todos. Yo creo que yo voy a patentar estas para que las ponga la gente en sus camisetas, su refrigerador. Mira, yo creo que si los matrimonios cuando empiezan a tener conflictos se dijeran esas, la primera se las quieren decir todo el mundo rapidito. Pero no te quedes ahí, sigue para adelante. Termina. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y es la realidad. De verdad, tú no eres más importante que yo, pero tampoco yo soy más importante que tú. Y nuestros conflictos es porque alguno de los dos está peleando ese lugar de importancia. No sea solamente en el matrimonio, pero también en las relaciones en la familia, las amistades, con los vecinos, en el trabajo. En el trabajo, peleando por puestos, que si esto, que si lo otro, porque me reconozcan. Mira, deja que el Señor, si tú eres parte de la comunidad de la gracia, tú ya no tienes que estar peleando por esas cosas. Vamos a seguir adelante. La comunidad de la gracia es como este gimnasio donde nosotros nos entrenamos en estas 5 frases. Toda la iglesia, mira, tú no tienes que hacer nada, la iglesia solita te va a llevar a recordarte esas 5 cosas. A veces con las victorias que juntos pasamos, a veces con los tiempos de conflicto que juntos pasamos. Te recuerda eso y que tienes que aplicarlo con tu hermano o con tu hermana. La pregunta número 2. Entonces, ¿qué nos recuerda la comunidad de la gracia según este texto? ¿Qué es aquello que saber que yo soy parte de la comunidad de Dios, de la comunidad de la gracia, qué me recuerda? Mira lo que dice el verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahora va a empezar a usar la analogía de un cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función como en nuestro cuerpo. Así nosotros, que somos muchos. Nota que aquí Pablo ya está comenzando a cambiar el lenguaje de singular a plural. Porque ya habló de la fe que cada uno recibe para ser parte de la comunidad de la gracia, pero ahora ya que estamos dentro, ahora sí ya todo va a hablar en plural. Así nosotros, que somos muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. E individualmente, recordando, somos miembros, ¿quién? Los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Hay 3 realidades que yo quisiera enfatizar, que este versículo nos lleva. La primera realidad es la comunidad de la gracia nos recuerda nuestra identidad. La iglesia nos recuerda nuestra verdadera identidad, nuestra identidad más importante. Así como lo dijo Pablo ya en el 3, que en virtud de esta gracia que hemos recibido, la comunidad de la gracia me recuerda cuál es mi identidad. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu identidad primaria? ¿Qué es aquello que tú llevas más cercano en tu corazón? Y que tú digas, oh mira, déjame te enseño las fotos de mis nietos, porque ser abuelo, ser abuela es lo más grande de mi vida. Eso es hermoso y mi esposa y yo estamos ansiosos porque nos toque. Pero ya hicimos un pacto que no vamos a hacer ni indirectas, ni chistes, ni nada con nuestros hijos, que el Señor los va a guiar cuando les toca, ¿verdad? Porque hay abuelos que luego, y entonces ¿cuándo nos van a ser abuelos? Entonces nosotros dijimos, no vamos a decir nada, aunque ya nos anda por querer llevar esa identidad en nosotros. Pero ¿cuál es la identidad primaria de tu vida? Mira, recientemente estaba hablando con alguien en la iglesia y me decía que, esta persona me decía que en su trabajo, una persona que era su compañero, le ascendieron el puesto. Y cuando le ascendieron el puesto, y ya entonces se volvió no solamente uno de los empleados, pero ya se volvió un manager, un supervisor, esa persona cambió con la persona. Y no solamente cambió en su relación laboral, porque debe haber un cambio en la relación laboral, tocan otra responsabilidad, etcétera, etcétera, pero cambió en su trato personal. Y la persona me decía, es como que algo se le subió.
Porque ahora el ego, exactamente, la identidad, ahora es que ahora yo soy supervisor. Ahora valgo más que antes. ¿Dónde está tu identidad? ¿Cuál es tu identidad primaria? Me estaba recordando que hace tiempo, años atrás, estábamos hablando con nuestro hijo, con el que ahora está casado, pero en aquel tiempo estaba soltero, y estaba pasando por un tiempo difícil en su vida, y mi esposa y yo hablábamos con él. Él estaba viviendo en otra ciudad en aquel tiempo, y estaba pasando por un momento duro. Estábamos orando por él, y yo me acuerdo, esa oración siempre se me quedó grabada, porque en esa oración, al orar por él y al estar hablando con él, yo le digo esto, le digo: hijo, nosotros quisiéramos estar contigo ahorita ahí mismo, pero no podemos. Pero yo le dije, me acuerdo, y esto fue, yo creo, el Espíritu Santo trayéndome este entendimiento. Le dije: mira, yo soy tu padre aquí en la tierra, pero no puedo estar ahí siempre. Ahorita no puedo estar ahí contigo. Pero tú tienes un Padre celestial que nunca te va a dejar. Tienes que correrle a Él ahorita. Y yo le dije esto, y te digo que fue el Espíritu Santo porque nunca lo había pensado. Le dije: yo un día voy a dejar de ser tu papá, pero siempre vamos a ser hermanos. Y te digo, nunca lo había pensado, pero después me quedé pensando en eso. Y dije: tú sabes que mi identidad primaria no puede ser que yo soy padre de mis hijos. Porque yo soy padre de mis hijos, pero yo también soy hermano de mis hijos. Porque ellos son creyentes. Y un día mi título de padre se va a quedar atrás. Pero el título de hermanos no. Porque mi identidad primaria, si tú eres un hijo de Dios, es que tú eres hijo de Dios. Eso nunca va a cambiar. Un día vas a dejar de ser jefe, un día vas a dejar de ser esposo, esposa, un día vas a dejar de ser abuelo, un día vamos a dejar de ser pastores, pero hermanos, nunca. Eso es lo que nos recuerda la comunidad de la gracia. Esa es tu identidad primaria, mi hermano y mi hermana. Mira, tú sabes, se me imaginaba eso. Yo tengo una imaginación muy vívida. Y que será que por eso el Señor me hizo creativo. Siempre estoy creando cosas porque me imagino muchas cosas. Y eso es una escena hipotética, ¿ok? No quisiera que nunca sucediera. Pero si de pronto cayera una bomba aquí y todos muriéramos. Por eso les digo que me imagino. Se me hace que vi muchas películas de chiquito. Bueno, todavía me veo muchas películas de adulto. Si hoy cayera una bomba aquí y ya tuviéramos que cambiar al otro local, ¿sabes qué cambiaría como iglesia? Nada, seguiríamos siendo hermanos. O sea, el servicio sigue ahí arriba. Todo lo demás se nos queda atrás. Ya no tienes que ir al trabajo mañana. Unos dirían: gloria a Dios. Entonces ya no seríamos igual que si pastor o no pastor. Somos todos hermanos en la presencia de Dios, sirviéndolo a Él, sirviéndonos unos a otros. No sé cómo se va a ver eso todavía. La Biblia nos da algunas cositas, no muchas, pero sí sabemos que vamos a seguir siendo familia, vamos a seguir adorando a nuestro Padre, vamos a seguir sirviéndole por la eternidad. Eso no cambia. La comunidad de la gracia te recuerda eso, y es saludable que mi corazón se recuerde de eso. ¿Tú sabes lo que significa cuando nosotros nos olvidamos que nuestra identidad primaria es esa? Hijos de Dios, hermanos y hermanas los unos de los otros. Que cuando tengo conflicto, en vez de ir a buscar a mi hermano y mi hermana para tratar de resolver y reconciliarnos, porque el evangelio es reconciliación, y aplicar el evangelio en esta cosa que estamos pasando, lo primero que hago es me voy a otra iglesia. Y porque se me olvida. Porque me creo el cuento del individualismo. Y si esta iglesia no está aquí para servirme a mí, para que me hagan lo que a mí me gusta, entonces me voy a otra que sí hagan lo que a mí me gusta. Pero no es lo que la palabra nos dice. No es lo que Pablo le está diciendo. Dice que somos miembros los unos de los otros. La comunidad de gracia nos recuerda nuestra identidad como hijos. Yo le he llegado a decir a la gente en la iglesia cuando la recibo, les digo: miren, no me tienes que decir necesariamente Pastor Sergio. Yo les digo: puedes llamarme Sergio, no me siento mal. Sé que a algunos les digo y dicen: no, es que yo te tengo que decir pastor porque siento que es como una falta de respeto. Le digo: está bien, tú me puedes decir Pastor Sergio, todo lo que quieras. Pero
Pero no tienes que. No lo estoy exigiendo a la gente, porque a mí me recuerda eso. Hay jóvenes en la iglesia que me llaman Sergio, porque yo les he dicho eso. Un día ya no voy a ser tu pastor, pero siempre vamos a ser hermanos. Siempre vamos a ser hermanos. Esa es nuestra identidad primaria. Hemos sido creados a imagen de Dios, redimidos para ser hijos de Dios. Y tú nunca vas a encontrar una identidad más alta que esa. Nunca, nunca. Tú puedes llegar a ser el presidente de la nación que tú quieras. Y eso no se compara con ser hijo, hija de Dios. Realidad número 2. La comunidad de la gracia nos recuerda nuestra pertenencia. Como dice el apóstol Pablo, que nos pertenecemos. Verso 5, una vez más, al final del verso 5, somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros, ¿quién? Los unos a los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí y juntos nos necesitamos. Juntos nos necesitamos como iglesia del Señor. El pastor alemán Dietrich Bonhoeffer en su libro, hablando precisamente de la comunidad, él dice esto: todo lo que el discípulo hace es parte de la vida en común de la iglesia de la que es miembro. Por eso, la ley que rige la vida del cuerpo de Cristo es que donde esté un miembro, ahí estará todo el cuerpo. Qué interesante eso. No hay área de la vida en el que el miembro pueda retirarse del cuerpo, ni debe desear retirarse. Lo que el pastor Bonhoeffer estaba diciendo es que tú eres miembro de la comunidad de la gracia todo el tiempo donde estés. Y ahí vamos todos contigo. Es decir, que si tú trabajas, por ejemplo, en Starbucks, tú trabajas en Starbucks y cuando estás en Starbucks estás representando Starbucks. Cuando vienes de Starbucks aquí, tú no estás representando Starbucks aquí. Bueno, a lo mejor traes tu café aquí. Bueno, no sé si lo dejan entrar con café aquí o no, lo tengas que dejar afuera. Pero tú no vives para Starbucks, tú trabajas para Starbucks. Pero tú no representas Starbucks cuando sales de Starbucks. Pero si tú eres miembro de la iglesia del Señor y miembro de esta iglesia local, de Comunidad de la Gracia, cuando tú estás en Starbucks, la iglesia está ahí contigo. Porque tú sigues siendo parte de la iglesia. Porque tú perteneces a la iglesia. Nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Y sabes qué pasa? Cuando el Señor te usa ahí y alguien viene a conocer a Cristo por tu vida, el Señor te usó a ti y en cierta manera nos usó a todos. Porque todos estamos ahí contigo. Es lo que está diciendo Bonhoeffer. El discípulo, cuando se va, nunca se desconecta de la comunidad. Siempre pertenece a la comunidad. Como un miembro del cuerpo, como lo está usando Pablo, la alegoría que está usando del cuerpo. Tú no le dices al brazo, ok, ahí te dejo hasta mañana y te lo pones otra vez. Somos completos. Y eso también tiene implicaciones que cuando nosotros no estamos dando un buen testimonio en el lugar donde estamos, no solo eres tú, todos nosotros la llevamos contigo. Si tú estás dando un mal testimonio y de pronto alguien se da cuenta que eres cristiano, que eres cristiana, tú eres cristiano, eres cristiana, ¿de cuál iglesia eres? Para no ir. Si estás dando un mal testimonio. Todos estamos contigo. Ahí se pone más difícil la cosa, ¿verdad? ¿Sabes por qué se pone más difícil la cosa? Porque nos hemos creído el cuento del individualismo. Que conmigo nadie se debe meter y yo no tengo por qué decir nada, mi vida a nadie. Y es triste. Mi esposa recientemente estaba hablando con una hermana de la iglesia y le estaba haciendo unas preguntas de su vida. Y lo que esta hermana, bueno, yo quiero creer que es hermana, aunque no sé cómo estaba su corazón en ese momento, le dice, es que yo no le tengo que contar mis cosas personales a nadie. Ok. Está bien. Si estamos queriendo ver por tu caminar, no quieres contarnos tus cosas personales, está bien. No lo vamos a tomar, no te lo vamos a tomar en contra. Pero ¿sabes lo que termina pasando muchas veces? Cuando pasa un problema, venir a la iglesia. Pueden orar por mí porque me está pasando X, 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 X. Y claro, uno no les va a decir, a ver, ¿te acuerdas la otra día que no me quisiste contar? No, obviamente.
Uno lo puede sentir, pero no lo debe decir. Ahí tiene uno que aplastar eso en el nombre del Señor. Nosotros llegamos a decir cosas así, como eso que dijo esta hermana, porque nos creemos la mentira del mundo del individualismo. Yo no le tengo que contar mis cosas a nadie. Yo soy yo. Como en inglés dicen, you do you, dicen en inglés. Ese no es parte del plan de Dios para la iglesia. Ese no es parte del plan de Dios para la comunidad de la gracia. Nos pertenecemos el uno al otro. Lo que yo hago en todas partes compete a la iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Gálatas 6, 1 al 2 dice esto. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Ahí viene, porque impacta a todos, pero ustedes tómenlo con mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mira el versículo 2. Lleven los unos, ¿quién dice? Las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Wow, ese verso es impactante. Es más, ¿por qué no lo leemos juntos? El verso 2, ¿lo tenemos ahí? Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es más, hasta te lo puedes memorizar. ¿Quieres memorizártelo? Mira, son 2 líneas. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. A ver, ¿puedes quitarlo, mi hermano, para ver si se lo memorizaron? Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Amén. ¿Ya se memorizaron un verso esta mañana? ¿Ya? Si alguien les pregunta, ¿tienes un versículo de memoria? Tú le dices, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Amén. Amén. Verso fácil de memorizar, no tan fácil de vivir. Pero su Espíritu Santo está con nosotros para seguirnos entrenando y santificando, para seguirnos llevando en que llevemos unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. ¿Sabes qué significa cumplamos así la ley de Cristo? Que lo que Cristo hizo fue eso. Que cuando tú haces eso te pareces a Él. ¿Sabes que a veces le he dicho a mi esposa, cuando ella se ha reído, he dicho, oh, ¿te reíste? Igualito que mamá Tilsa, su mamá, mi suegra. O ella a veces me ha dicho, oh, es ese gesto que hiciste, un gesto igualito a papá Ricardo, mi papá. Porque nosotros nos empezamos a tomar gestos de nuestros padres. Y creo que entre más mayores nos ponemos, más nos salen. Sí. ¿Tú sabes cuando llevas las cargas de tus hermanos? Te pareces a Cristo. Te pareces a Cristo. Porque eso es lo que Cristo hizo. Ese es el evangelio. Llevó las cargas de aquellos que Él no tenía que llevarlas. Pero las llevó por amor. Y cuando tú y yo hacemos eso, cumplimos esa ley. Nos parecemos a Él. Realidad número 3. La comunidad de la gracia nos recuerda nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Romanos 12:10 dice esto. Dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Dándose preferencia. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que hay un deber de servir al prójimo, pero hay un deber mayor, preferente en servir a aquellos de la iglesia. Prefiriéndose los unos a los otros. Mis hermanos, iglesia, gracia sobre gracia. El mundo anhela comunidad. Ustedes, por la gracia de Dios y su Espíritu Santo, tienen la comunidad del Hijo aquí. La gracia de Dios en ustedes. Cultiven eso. Porque el mundo anhela desesperadamente eso. Nuestro compromiso es honrarnos mutuamente. Y honrarnos mutuamente no significa que vamos a ver los defectos de los demás y simplemente pasarlos por alto. O tapárnoslos, ¿verdad? Como cubrírnoslos. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero no en ese sentido. En el sentido de que lo hace las mafias o las gangas, donde están tan unidos que cuando alguien hace algo malo, todos lo cubren. La iglesia no es eso.
Y aunque estamos viendo muchos abusos en muchos lugares cuando ves noticias de cosas malas que han sucedido en iglesias, porque se cubrieron, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que al preferirnos los unos a los otros, en vez de cubrirnos, lo que vamos a hacer, estamos haciendo un compromiso de caminar unos a los otros en santidad. Y si tengo que hablarte firme, lo voy a hacer. De frente lo voy a hacer. No voy a hablar de ti a tus espaldas, te lo voy a decir a ti. Porque el maestro así nos enseñó. Si alguien te ha ofendido, ve con esa persona y habla. No dice, llévalo a la reunión de oración para que oren por esa persona. Podemos orar, claro que sí, pero tú no vas a compartir, si tienes un problema con alguien, con otras personas, sin haberlo hablado con esa persona. Es lo que Jesús nos enseñó. Tú vas con esa persona. El enemigo es muy astuto y siempre quiere meterse por esos lugares para traer división, para traer queja, para traer murmuración. Y tú y yo, como nos pertenecemos unos a otros, lo que queremos es estimularnos a las buenas obras, como dice la palabra, los unos a los otros. La comunidad de Dios nos recuerda entonces ese compromiso. Somos siervos, nos servimos a unos a otros. Mira, yo he aprendido esto, que la iglesia del Señor, la comunidad de Dios, la comunidad de la gracia, es una amenaza a mi ego. Dios usa la iglesia para las cosas exactamente que no me gustan, para sacar de mí lo que yo digo, porque esto no me gusta, y me estoy dando cuenta que es mi egoísmo. La iglesia está diseñada para eso. Me saca de mi zona pecaminosa de comodidad. Porque tengo ahora que lidiar con hermanos y hermanas que quizás no son como yo, en cuanto a temperamento, personalidad, etcétera, etcétera. Pero que lo que nos une es más grande, que es la misma sangre del Señor Jesús. El pastor Eugene Peterson, que ya está en la presencia del Señor, dijo esto, dijo, la forma práctica en la que evitamos la apariencia de un individualismo vulgar es a través del sectarismo. Una secta es una fachada para nuestro narcisismo. Nos reunimos con otras personas en el nombre de comillas, en el nombre de Jesús, pero les ponemos condiciones de acuerdo a nuestros propios gustos, predisposiciones. Esto es solo una cubierta para nuestro individualismo. Es decir, reducimos la comunidad a condiciones afines, donde el sistema que gobierna es el imperio del ego. Me impactó mucho eso, porque sabes que eso es verdad. Las sectas lo que hacen es aplastarte. Y es poner una fachada para que el ego de uno se siga levantando. Y la iglesia hace todo lo contrario. La iglesia va a facilitar que los egos de todos salgan para que todos nosotros los rindamos delante del Señor. Y juntos unos a otros nos animemos. Yo digo esto, mi hermano, Jesús me ha salvado de mis pecados, pero la iglesia es la que me salva de mi ego. Porque el Señor usa a mis hermanos de la iglesia para recordarme todavía qué tan egoísta soy. Y que tanto necesito volver a rendir mi corazón otra vez al Señor, una y otra vez. Y quiero terminar con esto, último versículo. ¿A qué nos apunta la comunidad de Dios? Con este versículo quiero terminar. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Una vez más, el mundo tiene esto completamente al revés. Lo que está haciendo el mundo, y vemos muchos de esos ejemplos todos los días, es que el mundo cada vez más está aplicándose a lo malo y está aborreciendo lo bueno. Porque el amor del mundo, el amor de aquellos que no tienen a Cristo, sí es un amor hipócrita. Aunque la gente lo diga que no lo es. Aunque digan que el amor del mundo es más inclusivo que todos los amores, la realidad es que el amor del mundo es condicional. Si tú no crees y tú no piensas como piensan todos, estás fuera. El verdadero amor, que es sin hipocresía, es el amor de Jesús. Porque fue un amor incondicional llevado hasta las máximas consecuencias. Sacrificarse por el otro, por el que no era como yo. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de pacto. Ese es el amor del Evangelio. Donde Jesús, que fue justo
y que Él aborreció lo malo, dice la Biblia que por nosotros se volvió pecado en la cruz, muriendo por el pecador, para que entonces la justicia de Dios nos arropara a ti y a mí y nos diera entonces el poder, la capacidad de aborrecer lo malo, aplicarnos a lo bueno. El mundo no podrá ver otro ejemplo de un amor así fuera de la iglesia. No existe. Y si nosotros no cultivamos ese amor en la comunidad de gracia, mis hermanos, este mundo no tiene más donde encontrarlo. No hay lugar, no hay esfera en el mundo. No importa con todo el activismo, no importa con todas las cosas que se digan, no hay una esfera en el mundo y en la sociedad actual que estén modelando un amor como el amor que Dios dijo. El último lugar del mundo donde se puede encontrar ese amor es en la iglesia. Y tú tienes ese. Cuídalo, iglesia. Cultívalo, iglesia. Que esta sea una comunidad de gracia, que se vuelva un oasis para gente que está sedienta de verdadera comunidad. Vamos a orar. Señor, oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que por tu gracia tú nos permitas, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, ser esta comunidad de gracia que tú nos has llamado a ser, donde nuestra identidad, Señor, está bien cimentada en que somos tus hijos, donde recordamos que nos pertenecemos los unos a los otros como miembros, donde sabemos que nuestro compromiso es ser siervos y preferirnos los unos a los otros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, reprendas todas las mentiras y la obra del maligno cuando quieres seguir trayendo este pensamiento individualista. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús y por la obra de tu Espíritu, que cualquier corazón aquí, Señor, que es un corazón que no ha vuelto a nacer, que quizá tiene muchos años siendo parte de la iglesia como organización, pero quizá nunca ha venido a ser parte de la comunidad de gracia que existe en todo el mundo. Tu iglesia, Señor, que hoy pueda ser día de salvación y que esa persona pueda decir, Señor, quizá yo he estado mucho tiempo en la iglesia, pero hoy yo quiero, Señor, confesar que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Dame un nuevo entendimiento de la vida. Hazme renacer en ti, Señor. Yo oro, Padre, por iglesia, gracia sobre gracia. Que en este tiempo que viene, Señor, sea un tiempo donde en medio del crecimiento quizá, o en medio de las incomodidades del crecimiento, tú permitas, Señor, a esta comunidad de gracia ser un oasis para toda esta comunidad alrededor. Para la gente, Señor, que está anhelando comunidad, puedan encontrar aquí la verdadera comunidad del cielo. Que podamos llevar los unos a los otros las cargas y entonces nos parezcamos más a Cristo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.